Gracia para la humanidad 12. En la presencia de Dios. El pueblo de Israel ya había visto a Dios hacer grandes cosas. Primeramente fueron testigos de las 10 plagas y experimentaron la libertad de la esclavitud en Egipto como resultado de estas. Y luego el milagro del Mar Rojo cuando se abrió para dejarlos cruzar. Impresionante. Deberían haberse quedado muy asombrados con todo eso. Pero Dios no los había rescatado solamente para impresionarlos. Pronto les iba a comunicar que eran su nación escogida para representarlo delante de todas las naciones del mundo. Éxodo 19, 5 al 6. Si ellos realmente iban a representarlo delante de toda la tierra, entonces iban a tener que actuar diferente a las demás naciones. Y para esto iban a tener que aprender lo que Dios esperaba de ellos. Por eso Dios planeaba dar a Moisés sus instrucciones y mandamientos sobre cómo debía el pueblo conducirse delante de él, haciéndoles saber qué actividades y actitudes eran ofensivos ante sus ojos. Eso marcaría la diferencia entre Dios y los dioses de las naciones. El Señor esperaba de ellos una conducta santa por fuera y además una actitud santa por dentro. Los supuestos dioses de las demás naciones supuestamente querían solamente sacrificios y homenajes, y los gobernantes del resto del mundo solamente legislaban sobre lo de afuera y no lo de adentro. Dios es diferente, y entonces esperaba que su gente escogida fuera diferente también. Sin embargo, ser diferente y ser pueblo santo no iba a ser fácil para esta multitud de seres humanos. Murmuraciones y milagros. Saliendo de Egipto, no tardaron mucho en mostrar su humanidad. Se quejaron de hambre y murmuraron por la sed. A pesar de sus actitudes, Dios suplió todas sus necesidades. Durante 6 días de la semana, Dios les enviaba maná del cielo, y la gente solamente tenía que recogerlo del suelo. Éxodo 16. También les proveyó agua de una roca. Éxodo 17 del 1 al 7. En esta situación, el pueblo de Israel tentó a Dios porque tuvieron sed. Pero como él no les dio agua inmediatamente, entonces lo tentaron con sus palabras dudosas, diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? También Dios les ayudó de manera milagrosa en la guerra contra Amalek. Éxodo 17, 8 al 16. Estos milagros les mostraban la gracia de Dios para su gente. Sin embargo, no aprendieron a depender de Dios sin quejarse. La formación del Sanedrín. Éxodo 18, 5 al 26. Este evento fue la fundación de lo que luego fue conocido como el Sanedrín, un cuerpo de ancianos que juzgaba como una corte suprema sobre Israel. Su líder era el sumo sacerdote. Dios les guiaba. Éxodo 19, 1 al 2. Dios siempre les guiaba por donde iban y por donde acampaban. Nehemías 9, 12 al 14. Éxodo 3, 12. Durante todo este tiempo estaban viajando desde donde llegaron al otro lado del Mar Rojo hasta el monte Sinaí, donde acamparon. El viaje tomó 50 días. Al final del viaje marca la fiesta anual judía del Pentecostés, que era 50 días antes de la Pascua. El pacto con el pueblo. Éxodo 19, 3, 6. En este pasaje Dios le hizo algunas promesas al pueblo de Israel, pero en contraste con las promesas hechas a Abraham, su cumplimiento no dependía únicamente y exclusivamente de Dios. Aquí él fue condicional con ellos y les dijo prácticamente lo siguiente: si me obedecen voy a bendecirlos, pero si me desobedecen voy a castigarlos. ¿Cómo reaccionaron ante esto? En su libro El forastero, John R. Cross opina sobre cómo debería haber reaccionado el pueblo de Israel ante estas promesas. Hasta ahora los israelitas habían establecido un triste récord. Ellos cogieron más pan del que necesitaban, aunque el Señor claramente les avisó que no lo hicieran. Cuando faltaba agua, ellos murmuraron en lugar de confiar.
Una respuesta honesta a la palabra de Dios pudo ciertamente haber sido lo siguiente: Dios, nosotros somos un fracaso a la hora de obedecer tu palabra. Tú eres santo y nosotros somos pecadores. Si tú deseas que seamos un sacerdocio santo y has de aceptarnos sobre la base de nuestra obediencia, entonces tenemos un gran problema. Página 145 del Forastero. Pero, ¿cómo reaccionaron al fin? Veamos Éxodo 19 del 1 al 8. Básicamente dijeron: ¿seré santo delante de Dios? No hay problema, nosotros podemos hacerlo. Pero, ¿cree usted que ellos entendieron lo que realmente significa ser santo delante de Dios? Realmente no tenían idea de lo que Dios esperaba de ellos, ni de lo que significaba ser santo. Pero de todos modos se pusieron de acuerdo con sus términos, y luego Dios les iba a pedir cuentas basadas en su compromiso. Dios sabía que ellos conocían sus requisitos, así que muy pronto los iba a poner al tanto al darles su ley. Éxodo 19, 9 al 11. ¿Qué significa santificar? O como dice el texto, santifícalos. Santificar significa separarse de, para. Dios quiso que la gente se separase del mal para dedicarse a Él. Antes de darle su ley quiso que quedara claro que tenían que estar separados del mal y dedicados a Él. ¿Por qué Dios los mandó a lavar su ropa? Dios quiso que se presentaran limpios delante de Él, aún hasta en la ropa, que se limpiaran y se purificaran sus conciencias antes de llegar delante de su presencia. Dios muchas veces exige una expresión externa de una actitud interna, como cuando Adán y Eva necesitaban ponerse pieles para cubrirse, o cuando Moisés tuvo que quitarse las sandalias delante de su presencia frente a la zarza ardiente, delante del monte Sinaí. Dios quiso retar al pueblo para alistarse para hacer lo que ellos habían prometido. Prometieron ser santos delante de Él, pero muy pronto iban a ver qué tan difícil era cumplir esto. Éxodo 19, 12 al 13. ¿Por qué la gente no podía ni siquiera tocar la montaña? Después de todo, ya habían hecho lo que Dios les había pedido. Se santificaron, ¿cierto? Igualmente las pieles no hacían a Adán y Eva inocentes de nuevo, ni tampoco Moisés se hizo santo al quitarse las sandalias. A pesar de todo lo hicieron para santificarse, y así poder estar en su presencia. Eran al fin y al cabo pecadores, y bajo tales condiciones no podían acercarse a su presencia sin morir flechados. Permítanme ilustrarlo. Había una vez un culpable que pronto tenía que presentarse ante el juez para recibir la declaración de su caso y sentencia. El juez siempre exigía que todos vinieran delante de él limpios y bien vestidos. Entonces, cuando este culpable se presentó al juicio, llegó con un traje italiano y una corbata de seda costosa, con los zapatos brillantes y las uñas bien arregladas. El juez, sin embargo, después de escuchar a la parte demandante, lo declaró culpable y le sentenció a la cárcel. De igual manera, el hombre, aun con su mejor gala delante de Dios, todavía sigue siendo un pordiosero en trapos, completamente culpable. Es como reza el dicho: aunque el mono se vista de seda, mono se queda. Aquel día Dios intentaba inculcar en el pueblo de Israel un temor santo y saludable ante él. Así que si hubieran tocado la montaña, habrían muerto al instante. Pero ¿por qué habrían muerto solo por tocar una montaña? ¿No es Dios un Dios de amor? ¿Es Dios tan inalcanzable? El suceso del monte Sinaí no prueba que Dios es inalcanzable, sino que Dios es santo y que quiere que se acerquen a Él solamente los justos.
Entonces se concluye que para acercarse a Él solamente existe básicamente un solo impedimento, el pecado. Dios no permite a los hombres impíos acercarse a su presencia, no importan los sacrificios que hayan hecho o cuán santos se crean. Mateo 7, 21 al 23. Hay un abismo impasable entre Dios y los hombres. Aunque en cierto sentido el hombre está siempre a la vista de Dios, porque Él está en todas partes al mismo tiempo. Sin embargo, el hombre no puede llegar delante de la presencia de Dios sin ser justo ante sus ojos. ¿Cuál característica de Dios sobresale o es más resaltada que las demás en el Antiguo Testamento? ¿Y en el Nuevo Testamento? En términos generales, en el Antiguo Testamento resalta la santidad de Dios, mientras en el Nuevo su gracia, su santidad y su gracia parecen ser iguales de importantes para Dios. El Antiguo Testamento muestra su santidad primero para demostrarnos quién y cómo es Él, supremamente santo. Isaías 6:3. Luego nos muestra su abundante gracia, ya después de que nos ha demostrado su santidad. Necesitamos entender primero quién es Él y quiénes somos delante de Él antes de entender que nos ama a pesar de quienes somos. Para captar su gracia, depende primero en que captemos su santidad. Eso dicho, hemos visto y vamos a seguir viendo que hay mucha gracia de Dios en el Antiguo Testamento. Frente al monte, Éxodo 19, 16 al 20. ¿Qué tiene esta escena impresionante en común con un volcán? La nube espesa, el humo, la apariencia de fuego y el estremecimiento de la montaña le dio la apariencia de un volcán. ¿Existe algo en esta escena que no sea como un volcán? Los truenos, los relámpagos, el sonido fuerte de bocina y la voz de Dios son las características de la escena que no son como un volcán. ¿Qué propósito tenía este escenario? Esta escena espantosa fue así para mostrar a la gente cuán santo y poderoso es su Dios, para que tuviera el temor apropiado de Él y le obedecieran. Era como lo que era la zarza ardiente para Moisés, y logró su propósito hasta cierto punto. Si algunos de ellos llegaran a tener planes secretos para subir a la montaña, al ver este escenario, de seguro los cambiarían de inmediato, especialmente cuando Dios empezó a hablar. Y era allí donde iban a recibir la ley de Dios, frente a ese lugar espantoso. El Señor allí les comunicó su santa ley. Pero después mandó a Moisés a subir para entregar en sus manos la misma ley de forma escrita en las tablas de piedra. Pero espere un momento. ¿Por qué Moisés podía subir y los demás no podían ni siquiera tocar el pie de la montaña? En primer lugar, aunque la palabra no lo dice, como lo dijo acerca de Abraham, es obvio que Moisés pudo subir porque fue un hombre justo por su fe en Dios. Hebreos 11, 23 al 27. Dios les hizo ver la diferencia entre ellos y Moisés. Fue un hombre justo, mientras ellos no. Entonces Dios quería usar a Moisés como un ejemplo de alguien que, por creer en él, podía acercarse a Dios. No solamente su fe en Dios hizo posible que subiera el monte, sino porque también era el hombre escogido por Dios para guiar al pueblo e instruirles. Fue su representante delante de los demás. Por esta razón, Aarón, su asistente, también subió con Moisés una vez. En el próximo estudio se estudiarán los requisitos o leyes, conocidas como los 10 mandamientos, que todo el pueblo de Israel escuchó aquel día frente a la montaña.